Hoy es el día 12 de abril. Hasta ese momento, la clase C había mantenido un buen nivel de comportamiento en el aula, lo cual fue impuesto por Yuen. El dragón cacareante había estado convenciendo a todos nuestros compañeros de clase para que presentaran una buena fachada desde el principio, utilizando una mezcla de coerción y provocación. Una vez que obtengamos el control total de la clase, no debería haber lagunas en el comportamiento y, por lo tanto, se evitarán más pérdidas de puntos, al menos en teoría. No podemos monitorear a todos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando llegue mayo, esperamos tener todavía la mayoría de los 1000 puntos de clase que la escuela había asignado inicialmente a la clase C. Dependiendo del desempeño de las clases A y B, existe una posibilidad muy realista de ascenso cuando llegue mayo. Como no podemos monitorear a nuestros compañeros de clase fuera del horario escolar, no podemos predecir la cantidad exacta perdida. En un caso extremo, podríamos encontrarnos con pérdidas masivas de puntos de las que no sabíamos nada. Es muy posible que terminemos con el menor número de puntos, aunque si analizamos la clase D de este año ese peor escenario parece muy poco probable. Como clase, parecen bastante desorganizados. Aunque algunos de ellos tienen un gran potencial, no se aprovecharán si todos actúan de forma independiente. Sin embargo, serían excelentes herramientas. Caminé solo a la escuela con estos pensamientos en anticipación del importante evento que sucedería hoy. Todo había llevado a esto. Hubiera preferido hacer esto antes, pero Yuen perdió demasiado tiempo aplastando a Albert, así que tuve que catalizar un poco el proceso. Ayer, dividí la cuenta con Ryuen y corté las imágenes de todas las cámaras de seguridad de la clase durante la hora de nuestra lección matutina con Sakagami. El precio era de 50.000 puntos por cámara por hora y había 4 cámaras en la sala. Cada uno de nosotros pagó 100.000 puntos. Buenos días, Kiyotaka. Al abrir la puerta del salón de clases, fui recibido por mis 3 amigos más cercanos, Shio, Nanami y Saki. Les devolví el saludo con una leve sonrisa. Normalmente comenzaría a monologar acerca de cómo todos se sonrojaron y seguiría con un poco de burla para hacerlos aún más rojos, pero noté una irregularidad. Si siguiéramos el patrón habitual, estarían reunidos alrededor de mi escritorio, pero hoy estaban en el escritorio de Saki. La propia Saki estaba en su silla, encorvada y apoyada la cabeza en la mesa. Tenía el pelo un poco despeinado. ¿Problemas para dormir anoche? Ella me miró y su tez fatigada se suavizó un poco. Vi que sus ojos luchaban por permanecer abiertos. No hizo falta ser un experto para deducir que sufría falta de sueño. Sí. Saki me respondió perezosamente en su estado medio dormido. ¿Ansioso? Le pregunté sobre la causa de su insomnio, haciendo una suposición basada en lo que sabía sobre ella. Recordando el incidente en el centro comercial Keyaki, primero se me acercaron actuando bastante pegajosos para llamar mi atención. La razón de esto era protegerse de Ryuen, cuya presencia amenazaba con convertir el salón de clases en un infierno de delincuentes. Supongo que se reunieron en algún momento temprano y se dieron cuenta de que todos temían lo mismo, y luego de alguna manera concluyeron que el mejor plan sería usarme como escudo. En ese momento no había demostrado mi capacidad física en la carrera de natación, por lo que habrían basado esa conclusión únicamente en mi presentación, donde mencioné mi confianza en los deportes. Solo llegarían a esa conclusión mediante una fe ciega o una buena intuición. De cualquier manera, se les podría dar un buen uso. En general, su ejecución del plan fue deficiente, pero habían demostrado un potencial que me inspiró a tomarlos bajo mi protección y sacar todo su potencial, convirtiéndolos en herramientas más efectivas para mi propio bien. El primer paso fue mejorar sus habilidades básicas, por lo que he estado estudiando frecuentemente con ellos y les he acostumbrado a correr por la mañana. Todas sus habilidades físicas son bajas, por lo que era importante comenzar a mejorarlas de inmediato, porque la habilidad física no se puede mejorar en una noche. No estoy ansioso, contrariamente a mis expectativas. Saki no estaba ansiosa por la escena que se desarrollaría hoy. Considerando su miedo a Ryuen, había asumido que no era buena con la violencia, pero ese no parecía ser el caso. Recuerdo que todavía no los conozco muy bien, a pesar de que llevo algún tiempo usándolos por su nombre de pila. De estos 3, solo conocía el pasado de Shio.
El padre de Shio se fue cuando ella era muy joven y su madre no podía permitirse el lujo de criar a Shio sola. Sin más opciones, su madre comenzó a trabajar como prostituta. Sus clientes solían realizar la escritura en su propia casa, de lo que Shio fue testigo en múltiples ocasiones. Debido al estrés del trabajo, la madre de Shio se volvió alcohólica y comenzó a abusar físicamente de ella. Una infancia así hizo que Manabe Shio desarrollara un trauma por la violencia. Aunque conocía la historia, Shio no me había expuesto completamente su pasado, lo que podría ser una señal de que no confiaba en mí por completo. Cuando se derrumbó frente a mí al recordar su pasado, sus palabras insinuaban algún evento específico. Ella había omitido esto deliberadamente al contar su historia. En cuanto a Nanami y Saki, no sé casi nada. Tendría que cambiar eso pronto si quisiera entenderlos mejor. Entonces, ¿qué te mantuvo despierto? Yo estaba emocionado. Realmente estoy lejos de entender a Saki, tal vez sea imposible comprender la mente de un idiota. ¿Pero es ella una idiota? Ni siquiera yo puedo decirlo. Pensé que no eras un fanático de la violencia. No me hagas reír, Kiyotaka, esto es completamente diferente, no es violencia sin sentido. Todo esto es según Keikaku, ¿verdad, cerebro-sama? ¡Qué genial! Eso no tiene sentido. Bueno, ¿cómo explico esto? Es como cuando el villano del anime ejecuta un plan loco y todo va terriblemente bien. Esos momentos son los más exagerados. Veo. Todo lo que entiendo es que ella lo trata como un espectáculo, más que como una realidad. Saki parece volverse más rara cada día, o tal vez sería más exacto decir que se está abriendo más con sus amigos. En este momento no podía estar seguro de la respuesta. No podía seguir el ritmo de la conversación, así que pasé por alto lo que acababa de decir y cambié de tema. Nuestras bromas casuales continuaron hasta que Sakagami entró. Después de que el salón terminó la primera lección del día, comenzó matemáticas con Sakagami Kazuma. Esta materia en particular fue la que menos gustó a la clase, en gran parte debido al profesor. Sakagami parece tener poco o ningún entusiasmo cuando se trata de enseñar. A menudo escuchaba a sus compañeros bostezar en sus lecciones. La lección transcurrió normalmente durante 1 o 2 minutos, pero luego sucedió algo inesperado que interrumpió al profesor. Y luego, si sustituimos en la fórmula, BZZZZ, BZZZZT, el sonido procedente de algún lugar del frente se extendió por toda la habitación, el teléfono de alguien estaba recibiendo una llamada. Esto había sucedido 1 o 2 veces antes, y en ambas ocasiones la maestra ignoró la perturbación, pero esta vez fue diferente. Sakagami dejó de escribir en la pizarra, lo que llamó la atención de todos. Iba a reprender a alguien por interrumpir. Probablemente eso es lo que la mayoría de nosotros pensamos. Después de dejar la tiza, Sakagami metió la mano en su bolsillo y sacó un teléfono. El teléfono que sonaba pertenecía a Sakagami. Sacó su teléfono del bolsillo y miró para ver quién llamaba, con los ojos muy abiertos. Disculpe, esta es una llamada importante. Sakagami salió para atender la llamada mientras la clase esperaba en un silencio incómodo. La llamada solo duró unos 20 segundos, y en ese tiempo la mirada de Ryuen estuvo fija en mí. No es de extrañar que se diera cuenta de que esta era la excusa conveniente para marcharme que yo había preparado. Sakagami volvió a guardar su teléfono en el bolsillo y comenzó a escribir en la pizarra. Autoestudio es lo que escribió. Lo siento, ha surgido algo urgente y necesito solucionarlo. El contenido de la lección de hoy se encuentra en la página 136 del libro de texto. Asegúrate de completar las notas y las preguntas de ejemplo. Eso es todo. Sin decir más, se fue. ¿Qué fue eso? ¿Lo van a despedir? Espero que lo reemplacen con un mejor maestro. Entonces esa persona también sería nuestra nueva maestra de salón. Espero que nuestro nuevo maestro sea atractivo, no hay suficientes Ikemen en esta escuela. Las circunstancias inusuales desviaron la atención de la clase de la monotonía de la lección. Todos parecieron sacar sus propias conclusiones, ni siquiera cuestionaron nada sobre lo que acababa de pasar. No es que tuvieran tiempo para hacerlo, considerando lo que sucederá a continuación. Kaneda se levantó de su asiento y aplaudió para llamar la atención de la clase. Vamos todos, cállense, centrémonos en la lección.
La clase colectivamente puso los ojos en blanco ante la propuesta de Kaneda, ya que el maestro ya no estaba presente, no sintieron la necesidad de hacer el trabajo. La clase se ha portado bien durante las últimas 2 semanas, pero eso fue cuando estaban bajo la supervisión de un profesor. Ahora que el maestro se había ido, pensaron que no había forma de castigarlos. Kuku, no seas tan duro, Kaneda. Eso no es divertido. Ryuen habló antes de que alguien más pudiera presentar una queja a Kaneda, atrayendo exitosamente la atención de la clase. Ahora que nuestro profesor favorito Sakagami-chan no está aquí, tenemos una hora de tiempo libre. Con una amplia sonrisa, con un brillo psicótico en los ojos, subió al podio. Muchos quedaron desconcertados por su comportamiento, especialmente considerando lo que sucedió la última vez que subió al podio. ¿Por qué no usamos nuestro tiempo de manera más productiva, Volvamos a lo que discutimos el primer día. Yo dirigiré esta clase y todos ustedes no tienen derecho a negarse. ¿Alguien se atreve a no estar de acuerdo? A primera vista, nada había cambiado en su manera de hacerse cargo de la clase. Para cualquiera que no sepa lo que ha estado haciendo en el fondo, parecería como si Ryuen simplemente estuviera repitiendo esa escena del primer día. Pero eso estaba lejos de la realidad. Cualquiera que tuviera alguna capacidad para detener a Ryuen ahora estaba de su lado. Ishizaki había dejado de oponerse a él, Albert también, y yo aprobé su liderazgo desde el principio. Todos los muchachos más atléticos se habían puesto de su lado. Ya no es posible evitar una toma de poder mediante la violencia. Solo nos podrían detener si hubiera evidencia de violencia, pero las cámaras de seguridad están apagadas. El único agujero en este plan es que alguien grabe la escena con su teléfono, pero incluso eso está contabilizado. Si se ve a alguien con su teléfono fuera, será detenido y se borrarán todas las grabaciones. Además, se revisará el teléfono de todos al final de la hora. En todas estas condiciones, era posible gobernar mediante la violencia. La clase C es una reunión de personas donde la mayoría se deja llevar por la corriente. Lo mismo podría decirse de la sociedad japonesa en su conjunto, que tenía una mentalidad colectivista. El grupo solo se opondría a nosotros si hubiera alguien que liderara la carga. Afortunadamente, esta clase todavía tenía a alguien que podía liderar tal rebelión, Tokito Hiroya. Todos sabían que se oponía firmemente a los métodos de Ryuen, porque nunca se callaba y despreciaba activamente a cualquiera que se pusiera del lado del dragón. Si tan solo se opusiera a Ryuen, eso les daría el coraje para apoyarlo. Es por esta misma razón que Ryuen y yo hemos ignorado la actitud rebelde de Tokito. Podríamos haber aplastado su voluntad de resistir antes de hoy, en cuyo caso no habría resistencia y nuestra toma de control se desarrollaría sin problemas. Pero hacerlo significaría que la clase no lo tomaría tan en serio. Las amenazas de violencia hacia cualquiera que nos desobedezca son bastante extremas. No sería sorprendente que se recibieran como un farol. Es necesario dar ejemplo a alguien, y Tokito Hiroya había sido elegido para este papel. Golpe. Tokito inmediatamente se puso de pie y golpeó su escritorio, haciendo un sonido fuerte que resonó por todo el salón de clases. Luego apuntó con su dedo índice a Ryuen con furia y gritó. Objeción. Como era de esperar, mordió el anzuelo. Mientras la clase estaba absorta en la creciente tensión, 4 niños se movían silenciosamente en el fondo y bloqueaban las salidas delantera y trasera. Albert, Ishizaki, Ibuki y yo caminamos hacia el frente para unirnos a Ryuen. Kuku, parece que eres el único que está contra nosotros. Al vernos, Tokito se puso en modo despotricar. ¿Entonces estos son todos los delincuentes que tienes de tu lado, ¿Qué diablos, Ishizaki? Luchaste contra él el primer día, ¿por qué ponerte de su lado ahora? Vamos, Albert. Eres mucho más fuerte que él, no hay manera de que él puede vencerte. Ayano Kouji, tú también. Nunca pensé que te rebajarías a ser uno de sus perros leales. Ibuki, pensé que odiabas a ese tipo también. Pero no, aparentemente es todo lo contrario. Eso es una mierda. Tú eres todo traidores, todos y cada uno de ustedes. Tokito nos llamó a cada uno de nosotros por nuestra decisión no tan moral de ponernos del lado de Ryuen, como si eso hiciera una diferencia. Kukukuku. ¿Escuchas eso, Ayano Kouji? Eres mi perro leal. No soy el perro de nadie, soy un hombre libre que hace lo que quiere. Serás mi perro algún día, Kukuku.
Y me pregunto cuándo llegará este algún día. Simplemente no puedo imaginar que eso suceda. Tokito parecía una tetera a punto de hervir cuando lo ignoramos y bromeamos. No me ignores. Ahora, Tokito, cálmate un poco, ¿quieres? ¿Sabes lo que significa ir en mi contra, verdad? Ryuen dijo una vez que aplastaría a cualquiera que fuera en su contra. Esa política no ha cambiado nada en las últimas 2 semanas. Nunca cederé a la violencia, no dejaré que un pedazo de mierda como tú me pisotee. Ryuen se burló de su declaración y miró a Albert, quien se estremeció levemente antes de caminar amenazadoramente hacia Tokito. ¿Crees que tengo miedo? No puedes simplemente. Antes de que pudiera terminar la frase, Albert le dio un puñetazo en el estómago a gran velocidad. Tokito no tuvo tiempo de reaccionar y recibió el golpe de frente. Gara. Permaneció de pie, pero se encorvó y se sujetó el estómago. Tú, tonto, ¿no sabías que esta habitación tiene una cámara de seguridad? Estás jodido, Albert. Y Ryuen también. Escúchenme todos, él no puede usar la violencia contra nosotros porque la escuela está cerrada. Siempre observando. Inesperadamente, Tokito se enteró de la existencia de las cámaras de seguridad. Sin embargo, solo señaló uno, supongo que no sabía acerca de los otros 3. Con este movimiento, Tokito proclamó audazmente la victoria sobre Ryuen y afirmó que era imposible oprimir a la clase. Esto dio a otros la confianza para hablar. Tiene razón. Serán expulsados. Abajo el tirano. Jajaja, ¿por qué estábamos tan asustados? Ni siquiera pueden tocarnos. Tokito, al ver el impulso que estaba ganando, fue a mirar a Ryuen en el podio. Me imagino que se sintió seguro de su victoria, ya que no se dejó intimidar por la sonrisa de satisfacción de Ryuen que no había fallado ni por un segundo. ¿Qué pasa, Ryuen? ¿No vas a decir nada? O tal vez no puedas, estoy seguro de que debe ser difícil para ti admitir la derrota. Ahora, creyendo que tenía ventaja, Tokito provocó a Ryuen para que toda la clase lo viera. Parece que Tokito es una persona bastante rencorosa en el fondo, o tal vez alguien que complace a la multitud. Kuku, es como dices, Tokito. Me quedo sin palabras. Ryuen siguió su melodía, pretendiendo haber sido arrinconado. Dicho esto, no habló en un tono propio de alguien que acababa de sufrir una pérdida enorme. Estoy seguro de que sí, dime cómo se siente ver cómo tu plan se desmorona ante tus ojos. ¿Mi plan se está desmoronando? Kukuku, parece que ha habido un malentendido, Tokito. Así que déjame ser claro, me quedo sin palabras porque estoy decepcionado de ti. Ryuen se rió del rebelde y puso fin a la farsa. Esto silenció el creciente alboroto de la clase y sorprendió a Tokito, quien no pudo ver qué trucos podría tener Ryuen bajo la manga. Para él, era inconcebible que a Ryuen le quedara algo bajo la manga. TCH, no mientas. No queda nada que puedas hacer. Simplemente admite ya la derrota. ¿Nada, HMM? Me pregunto sobre eso. Tokito no había podido dar cuenta de una cosa. Ryuen no teme la expulsión. Una vez más, Ryuen miró a Albert. Tokito estaba de espaldas al hombre, por lo que no anticipó su aproximación. La clase pudo ver, así que lo llamaron. Cuidado, Tokito-kun. Al instante, reconociendo que Albert debía haber estado a punto de atacarlo, Tokito corrió hacia un lado y evitó por poco el puño de Albert. Miró a su alrededor para analizar sus opciones y vio a los estudiantes bloqueando la salida. TCH, hay más de ellos. Albert continuó acercándose a él, pero no se apresuró. Tokito retrocedió lentamente, no es como si pudiera enfrentarse cara a cara con Albert. Con sus salidas bloqueadas y al estar en una sala con 40 escritorios actuando como obstáculos, su movimiento era limitado. Todo lo que pudo hacer fue huir al extremo opuesto de la habitación. ¿Qué estás pensando, Ryuen? A este paso serás expulsado. Detén esto ahora mismo. Kukukukuku, esto no es motivo de risa, bastardo. Kukukukuku. Kuaa. Esto es oro. Parece que todavía no entiendes, así que te lo explicaré claramente. Aplastaré a cualquiera que se interponga en mi camino, no importa los métodos que use. Tienes que usar. Si quieres expulsarme, entonces solo tengo que romper tu voluntad de expulsarme, y si no lo haces, te mataré antes de que me lleven. ¿Cómo es eso? ¿Tus 2 células cerebrales comprendieron eso? Kukukuku.
Este tipo no está bien de la cabeza. En este momento, ese pensamiento probablemente pasó por la mente de todos. Cuando se enfrentó a la amenaza de expulsión, Ryuen decidió doblar, triplicar y cuádruple. Si no supiera que las cámaras están desactivadas, podría pensar lo mismo. Sin embargo, era una táctica de miedo efectiva, la mayoría de la gente no querría expulsar a Ryuen si eso significara que los estaría persiguiendo. Estás loco. ¿Es miedo lo que escucho en tu voz, Tokito? Kukuku, Ryuen se burló de Tokito, quien huyó de Albert en apuros. Esta persecución continuó por varios minutos, y Tokito comenzaba a disminuir la velocidad, también parecía más asustado. Ryuen disfrutó verlo huir así después de su demostración de confianza anterior, razón por la cual no había hecho un esfuerzo serio por arrinconarlo. Apartando la mirada del espectáculo que estaba dando a Tokito, Ryuen miró a los compañeros de clase que habían estado observando horrorizados desde un costado. Kukuku, si alguien intenta huir, serán los siguientes en la tabla de cortar. Ryuen llamó a un pequeño grupo en la esquina que se acercaba arrastrando los pies a las salidas, planeando pasar a los guardias y escapar. Las puertas todavía estaban bloqueadas por los atléticos e intimidantes chicos delincuentes que servían a Ryuen, por lo que escapar solo era posible mediante un esfuerzo grupal. Lo que ninguno de ellos sabía es que también hice que Sakagami cerrara ambas puertas cuando se fue, nadie puede salir de esta habitación hasta que lo llame al final de la hora. Supongo que saltar por la ventana también era una opción, pero no se podía hacer sin sufrir algunas lesiones. TCH, no te saldrás con la tuya con este Ryuen. ¿De verdad piensas eso? Haré lo que quiera y ninguno de ustedes me denunciará. Si lo hacen, ya saben lo que pasará. Albert continuó caminando hacia donde corría Tokito. Ryuen miró la hora en su teléfono y suspiró. Ah, ahora estoy aburrido. Si bien es divertido ver a un aspirante a héroe tener miedo de darse la mano, se vuelve viejo cuando no pasa nada por un tiempo. Muy bien. Tú y tú. Ayuda a Albert y sujeta a Tokito, si no. Enviaré a Ishizaki y a Yanokouji tras de ti. Ryuen señaló a 3 transeúntes y les dio órdenes. Parecía que no tendrían las agallas para enfrentarse a Ryuen y recibir un castigo, por lo que probablemente terminarán volviéndose contra Tokito. Sin duda es una estrategia eficaz para poner fin a este acto circense, pero la forma en que lo manejó es molesta. Tuvo el descaro de darme órdenes. Envía a alguien más. Kuku, está bien, enviaré a Ibuki en su lugar. Escoria. Ibuki susurró para sí misma a mi lado. ¿Se refería a mí o a Ryuen, tal vez a los dos? Aunque ella estaba de su lado, no parecía verlo de manera positiva en absoluto. Me pregunto por qué. ¿Qué carajo estás mirando? Ibuki me sorprendió mirándolo. ¿Odias a Ryuen? ¿No es eso obvio? Ella mantuvo su respuesta breve y directa, supongo que es del tipo directo. Pero aún así te pones de su lado. Tengo mis propias razones. Una vez más, una breve respuesta. Parece que Ibuki no quiere hablar conmigo. Ah. Volví mi atención al caos y vi que los 3 espectadores habían sujetado a Tokito y Albert, lo había puesto de rodillas con un fuerte golpe en el plexo solar. Kuku, buen trabajo, pero a esta escena todavía le falta el sabor que necesita para entretenerme, ya sé qué hacer. Ustedes 3, golpeen a Tokito hasta que les diga que se detengan. Kukuku. Ryuen llamó a otros 3 estudiantes al azar, estos 3 eran los que se habían acercado a las salidas antes. Les presentó una exigencia escandalosa. Derrota al único tipo que se enfrenta a él o recibe una paliza tú mismo. Ninguna opción fue agradable. Es comprensible que todos le rogaran frenéticamente a Ryuen que no les diera tales órdenes. No. Seremos expulsados. Él tiene razón, no podemos hacer eso. Sí, eso es absurdo. Ryuen exhaló un profundo suspiro y bajó del podio. Una vez más la habitación quedó en silencio anticipando sus próximas acciones. Su sonrisa habitual había desaparecido, estaba claro para cualquiera que estaba molesto en ese momento. De pie frente al trío, agarró al más cercano por el cabello y golpeó su cabeza contra la superficie de un escritorio cercano. El estudiante dejó escapar un grito de dolor al que Ryuen respondió repitiendo la acción. No estaba haciendo una petición, Slam estaba dando órdenes. Slam ahora, si no haces lo que te digo, te paralizaré por el resto de tu patética vida. Lo mismo ocurre para ustedes 2.
Las lágrimas cayeron de sus rostros cuando los dos que no habían sido castigados se volvieron hacia Tokito y comenzaron a golpear y patear apresuradamente. El tercero rápidamente se les unió. Tokito se hizo un ovillo en el suelo y dejó escapar gritos de dolor. Cucu, si tan solo tuviera palomitas de maíz. Ryuen se rió, supongo que cuanto más inmorales son sus acciones, mayor es la adrenalina que siente. Realmente es un personaje villano y está orgulloso de ello. Déjame salir de aquí. Un estudiante, presa del pánico, corrió hacia la salida y pasó junto a los guardias desprevenidos. Intentó abrir la puerta de un tirón, pero esta no se movió. En cuestión de segundos, Albert lo detuvo y lo castigó. El resto de la clase observó con horror cómo sus compañeros eran abusados o eran los abusadores. Eran personas sus amigos, y de repente verlos atacarse al cuello sería difícil de olvidar. Shio, Saki y Nanami parecían relativamente tranquilos, aunque claramente estaban incómodos debido a la brutalidad. Shio tenía una expresión particularmente amarga. El rostro de Iori estaba enterrado entre sus manos, llorando en silencio. Para un alma bondadosa como ella, esto debe haber sido difícil de presenciar. Peor aún fue que yo, su mejor y probablemente única amiga, fui uno de los autores intelectuales. Lo más probable es que se sienta traicionada, no le había contado nada sobre el plan. Verla en ese estado me hizo sentir una emoción desagradable, no estaba seguro de qué era exactamente, pero sentí un dolor sordo en el pecho. Este incidente sin duda afectará nuestra relación de una manera indeseable, ya no podría pasar tiempo leyendo en su biblioteca, al menos no hasta que nos reconciliemos. Si pudiera haber tomado una ruta más pacífica para controlar la clase, lo habría hecho, pero Ryuen era el único candidato a líder. La clase tenía que ser gobernada como él quería. Muy bien, eso debería ser suficiente. Ryuen pidió que se detuviera el abuso que estaba recibiendo Tokito. Se acercó a Tokito y lo levantó por el cuello de su camisa. Tokito, ¿te das cuenta de lo tonto que fue oponerte a mí, Kukuku? Espero que aprendas de este error en el futuro. No queda nadie de tu lado, esta clase está bajo mi control total. Si continúas siendo una espina en mi costado. Haré de este lugar un infierno para ti, estarás rodeado por 39 enemigos todos los días y otros 120 enemigos en las otras clases. ¿Entendido? Tokito no respondió a sus amenazas, guardó silencio y miró a Ryuen con odio manifiesto. Imbécil, Ryuen se cansó de la persistencia de Tokito y lo golpeó por última vez, cosechando su conciencia. Ahora escuchen clase C, soy el gobernante absoluto de esta clase. Todos me obedecerán, si no, serán castigados por uno de los chicos atléticos. Cualquiera que se salga de la línea repetidamente será castigado por Albert. Ayano Kouji es el segundo al mando, en mi ausencia recibirás órdenes de él. Y luego Kaneda es el tercero al mando. Todos llegarán a tiempo a la escuela, se comportarán correctamente frente a las cámaras de seguridad y prestarán atención en las lecciones. Después de la escuela tendrás grupos de estudio, sería lo mejor para ti asistir a ellos. Al inicio de cada mes, cuando consigamos puntos, envía la mitad de lo que recibes a mi cuenta. Enviaré a alguien para que lo revise, así que será mejor que no aflojes en tus impuestos, Kukuku. Ryuen estableció todas las reglas básicas a la vez, dejando a la clase atónita y tratando de aceptar todas las restricciones repentinas en sus estilos de vida que habían sido bastante relajados durante las últimas 2 semanas. Ahora que había dicho todo eso, era mi turno de sofocar el odio interno que tenían hacia Ryuen, lo que reduciría significativamente la probabilidad de que hubiera un intento de derrocar a nuestro régimen. No podía borrar mágicamente su resentimiento, pero podía crear un entendimiento común. Mientras aceptaran la jerarquía, sería suficiente. Caminé hasta el podio y lo golpeé, produciendo un sonido fuerte que atrajo la atención de todos hacia mí. Ryuen estaba sentado en su asiento, trabajando en las preguntas del libro de texto que Sakagami había hecho antes de irse como si nada hubiera pasado. ¡Qué estudiante tan modelo! Realmente deberíamos aspirar a ser más como él. Estoy seguro de que todos ustedes tienen muchas preguntas que les gustaría hacer, me gustaría aclararlas explicándoles primero el S-System para que sepan exactamente en qué tipo de escuela estamos. Les dije todo lo que necesitaban saber.
La existencia y el propósito de los puntos de clase, el destino final que es la clase A, todas las sugerencias que proporcionó la escuela, usos alternativos de los puntos privados, etc. Con Ryuen y yo al mando, llevaremos esta clase a la cima. Para lograr ese objetivo, necesitamos que todos ustedes mejoren en las áreas en las que la escuela mide nuestras habilidades. Los aplausos resonaron en todo el salón de clases, la mayoría de estos aplausos provinieron de personas que habían apoyado a Ryuen antes de hoy. Al ver la respuesta positiva, muchos otros se conformaron y comenzaron a animar junto con ellos. Esta era la parte final del plan, la gente de esta clase no quiere destacar entre la multitud, así que usamos la cuarta parte de la clase que Ryuen había traído a su lado durante las últimas 2 semanas para animar abiertamente, influyendo en otros compañeros de clase a unirse a ellos incluso si en el fondo estaban insatisfechos. En la superficie, todos están de acuerdo en tener a Ryuen como líder. Como no hay signos de resistencia, cualquier pensamiento rebelde quedará tácito. Este era el resultado que buscábamos desde el principio, todo salió según lo planeado. A partir de ahora, nuestro liderazgo solo quedará en duda si no cumplimos la promesa de la clase A. Mientras lo hiciéramos, su temible lealtad estaría casi garantizada. La única excepción fue Tokito, con quien había que ocuparse más temprano que tarde. Después de sufrir a manos de sus compañeros de clase y de aquellos a quienes trató de proteger de Ryuen, probablemente no le importaba mucho la clase C. Era un estudiante de alto riesgo que podía volverse traidor en cualquier momento si le ofrecían un traslado de clase. No dejaría pasar que traicionara a la clase si eso significara dañar la percepción que la clase tiene de Ryuen. La hora terminó sin mucho trabajo de clase, aunque Sakagami ni siquiera lo comprobó. Ahora que las puertas estaban abiertas, llevaron a Tokito a la enfermería. Le dijimos al felizmente ignorante Sakagami que se desmayó y aterrizó de cabeza en el suelo, señalando una herida en su cara. El resto del día transcurrió con bastante normalidad. Luego de que terminaron las clases del día, me separé de mi rutina habitual y estuve acompañada únicamente por Shio. Fue difícil convencer a Saki y Nanami de que no se unieran a nosotros, pero pude hacerlo gracias a mis habilidades sociales que mejoraban rápidamente. Nos dirigimos a la enfermería. Cuando estaba por entrar salió un profesor. Era la profesora titular de la clase A, Mashima Tomonari. Él enseña inglés en esta escuela, así que no era la primera vez que lo veía. Estaba a punto de pasar sin decir palabra, pero se detuvo y nos llamó. Disculpe, ¿ambos son de la clase 1C, no? Parece que pudo reconocer nuestras caras por las pocas veces que dio nuestra clase. Lo miré. Shima Sensei, mi nombre es Ayano Koujiki Yotaka, y él es Manabe Shio. Ya veo, y supongo que estás aquí para visitar a tu compañero de clase, Tokito Hiroya. Sí. Sobre eso, Tokito ha presentado una denuncia ante la escuela. Dice que fue víctima de violencia a manos de un número preocupante de tus compañeros de clase esta mañana, ¿es cierto? Como era de esperar, Tokito intentó presentar una denuncia. Había acusado a Albert, Ryuen, Ishizaki, y Buki, los 4 estudiantes que bloquearon las salidas y los 6 transeúntes que Ryuen arrastró al caos. Mashima Sensei me miró con ojos escrutadores. Como maestro honrado era natural que no pudiera pasar por alto esto si fuera cierto. No pasó tal cosa. Se desmayó en la lección y aterrizó mal en el suelo. Todos han estado preocupados por su bienestar. Shio asintió afirmativamente. ¿Es así? Entonces no hay nada de qué preocuparse, ya que no habrá ninguna evidencia de mala conducta. Aún así, si no se retracta de su denuncia, la escuela llevará a cabo un juicio y examinará cualquier evidencia para determinar quién está en el crimen. Lo malo. Mashima Sensei era demasiado confiada. Ya veo, gracias Sensei. Entré a la enfermería y vi la silueta de Tokito detrás de una cortina. Le susurré a Shio que estuviera de guardia y que me avisara si alguien venía mientras me enfrentaba a Tokito. Quizás quiso preguntarme qué estaba a punto de hacer, pero se contuvo porque ya sabía la respuesta. Si no quería testigos, debo estar planeando amenazar a Tokito de alguna manera para ponerlo de nuestro lado. Cualquiera asignado al deber de vigilancia habría hecho tal deducción, por lo que ese papel era algo que solo podía asignar a alguien que sabía que no me traicionaría. Shio, Saki y Nanami eran los únicos aptos para este papel. Podría haberlos traído a todos conmigo, pero tenía cosas que quería discutir con Shio.
Sería más fácil hacerlo cuando solo estemos nosotros dos, por eso la traje a ella y solo a ella. Rodeé la cortina, revelándome, y vi a Tokito con su ceño habitual. Su expresión se oscureció cuando me vio en la habitación. ¿Qué deseas? Mi presencia no fue recibida con los brazos abiertos. Vine aquí para hablar. ¿Acerca de? La denuncia que acaba de presentar. Oh, ¿ya lo escuchaste? ¿Eso significa que viniste aquí para suplicar clemencia? Ryuen y algunos otros serán expulsados, fuiste cómplice, así que tampoco estás a salvo. Tokito sonrió, deleitándose en su ilusoria posición de poder. Si te pidiera piedad, ¿me devolverías? No disipé su engaño, sino que le hice una pregunta sencilla. Me pregunto cómo respondería Tokito. Esto me dará una gran idea de su personalidad, a partir de ahí puedo decidir qué camino debo tomar para domesticar esta pieza volátil. Después de todo, no podemos avanzar cuando, después de todo, existe el riesgo de que haya traidores. El único que quiero ver suplicando clemencia es Ryuen, pero a tu pregunta, no. No quiero gente como tú en mi clase. ¿Tu clase? ¿Qué quieres decir? ¿Sabes a lo que me refiero, Ayano Kouji? La clase C es mía, después de que tú y Ryuen se hayan ido, ¿a quién crees que le agradecerán? Así es, seré yo seré quien lo salvó del tirano loco. Tokito se rió maniáticamente, así que esto es lo que realmente pensó de nosotros, ¿eh? Quiere el poder para sí mismo. Las personas como él son más difíciles de domesticar, constantemente intentarán tomar ventaja y derribarte en el momento en que ven una oportunidad. No se les puede mostrar ninguna piedad, es necesario romperlos completamente con métodos más drásticos. Afortunadamente, Shio estaba bloqueando la entrada, si alguien pasa, puedo dejar inconsciente a Tokito e irme. No hay cámaras de seguridad en esta habitación, lo que significa que puedo hacer lo que quiera. Cortando su risa, agarré a Tokito por el cuello y comencé a aplicar presión. Eres demasiado arrogante, Tokito. Al darse cuenta de que lo estaban estrangulando, reaccionó tratando de quitar mi mano, pero todavía estaba en el estado debilitado de antes. No me moví ni un poco. Puedes pensar que has ganado, pero en realidad no puedes hacer nada. Nadie será expulsado. La escuela no creerá tus 39 testimonios. Ak. Intentó hablar, probablemente para activar las cámaras de seguridad, pero no pudo emitir ningún sonido porque le estaba aplastando la tráquea. No tienes a nadie que se ponga de tu lado, especialmente después de escuchar esto. ¿Sabes a lo que me refiero, Ayano Kouji? La clase C es mía, después de que tú y Ryuen se hayan ido, ¿a quién crees que le agradecerán? Así es, seré yo, soy quien lo salvó del tirano loco. Al escuchar su propia voz, sus ojos se abrieron de par en par mientras me miraba con miedo. Lo pude ver en sus ojos, quería suplicar piedad. Tocó mi muñeca, rindiéndose con la esperanza de que lo liberara. No cumplí sus deseos. Necesitaba saber quién estaba en el poder aquí, yo sería quien decidiría cuándo podrá volver a respirar. Tenía su cuello y su vida social en la palma de mis manos, cualquier reputación que tuviera se arruinaría si salieran a la luz sus verdaderos pensamientos sobre la clase que tan valientemente trató de proteger. Al ver que su sumisión fue en vano, intentó desesperadamente arañar mis manos, intentando todo lo que pudo para hacerme soltar. No le quedaban fuerzas, por lo que sus esfuerzos fueron en vano. Sus brazos quedaron flácidos cuando su conciencia comenzó a desvanecerse gradualmente. Tokito. Nuestros ojos se encontraron. Sus conductos lagrimales estaban empezando a gotear. Normalmente, me desharía de alguien tan problemático como tú inmediatamente, pero he decidido darte una oportunidad. Lo dejé caer al suelo, lo agarró del cuello y jadeó pesadamente. Estoy dispuesto a dejarte quedar en esta escuela si te portas bien, podría aprovechar mejor tus talentos. Tokito se enteró de las cámaras de seguridad por su cuenta, tenía habilidades de observación decentes. Eres peor que Ryuen. Piensa lo que quieras, más importante, lo miré, aún no había respondido mi pregunta. Sí, lo sé. No daré ningún problema. Ya veo, no olvides retirar esa queja que hiciste en la escuela. Eso será todo, ahora descansa un poco para poder asistir a clase mañana. Había terminado mis asuntos en esta habitación, ya no era necesario hablar con Tokito. Dudo que esto sea suficiente para que Tokito coopere, dada su personalidad seguramente no eliminará su queja.
Lo supe cuando lo sorprendí mirándome al salir. ¿Terminaste allí? Sí, gracias Shio. Le estaba agradecido. Ella contuvo su curiosidad y ni siquiera escuchó a escondidas mi discusión con Tokito. Poder hacer eso sin lugar a dudas fue una prueba de su lealtad. Me gustaría devolverle el favor para que podamos continuar esta relación en el futuro. Ahora, como recompensa creo que es justo que pases el resto del día conmigo, Kiyotaka. ¿Es la intuición de esta mujer? Ni siquiera necesité preguntar, ella ya sabe lo que quiere. Salimos todo el tiempo, ¿es eso realmente todo lo que quieres? Shio desvió la mirada. Cuando estamos juntas siempre es con Saki y Nanami. No es que tenga un problema con ellas, pero, Shio ralentizó su discurso y apartó la mirada de mí, ocultando su expresión facial. ¿Pero? A veces preferiría que fuéramos solo nosotros dos, ¿sabes? Lindo. Shio siempre se muestra fuerte, pero ocasionalmente sus verdaderos sentimientos se escapan. Ahora mismo era uno de esos raros momentos. Expresar sus emociones de esta manera seguramente fue algo difícil para ella, no debería obligarla a explicármelo. Entonces es una cita. Ese sí, y así empezó mi primera cita.